Bueno, aquí tenemos ya en pantalla el archivo. El tema es diagonalización de una matriz cuadrada. Son las únicas matrices que pueden ser diagonalizadas en el sentido que vamos a ver. Hay algunos conceptos asociados que vamos a ir discutiendo y algunas propiedades para finalmente llegar a un algoritmo que nos permita, dada una matriz, ver si ella es diagonalizable o no y poder construir algunos elementos muy particulares de ella, de esa matriz diagonalizable. Entonces, para meternos en el tema, lo primero que abordamos es el concepto de eigenbase de una matriz cuadrada. Como pueden ver, acá nuevamente tenemos algún otro concepto que comienza con el prefijo eigen. Llevamos un largo camino. Eigenvalor, eigenvector, eigenecuación, recién eigenespacio y ahora eigenbase. Ya no hay más otros eigen. Por aquí acaban. ¿Qué es una eigenbase de una matriz cuadrada? Tomamos una matriz en Rn por n. Esta matriz, ¿sí?, es la que venimos considerando, y consideramos el espacio Rn por 1. El espacio Rn por 1, como hemos visto, ahí están los posibles eigenvectores de esa matriz. Ahora, este es un espacio por derecho propio. Fíjense, Rn por 1 es un espacio de matrices columnas, de n componentes, o n entradas, si quieren decirlo. Ahora, de acuerdo a las fórmulas que ya conocemos sobre la dimensión de espacios, la dimensión de ese espacio, de Rn por 1, sería exactamente igual a n por 1, o sea, n. N es la dimensión de ese espacio, o sea, igual al orden de la matriz. Y ahora comenzamos sin la definición. Una base precisamente de este espacio, del Rn por 1, que tenga esta construcción, que esté constituida por n vectores de A, n eigenvectores de A, linealmente independientes. Se llama eigenbase. Perdón. Se llama eigenbase, decíamos. ¿Se fija esto? A ver. Ahí está, ahí se fija. Eigenbase de A. Entonces, ¿qué es una eigenbase de A? ¿Qué relación tiene con A? Es una relación, no se trata de que sea una base del espacio donde está A, ni nada por el estilo. Fíjense qué es una eigenbase de A.
¿Y por qué de A? ¿Y por qué eigenbase? Entonces, hay que ver bien detalladamente el significado de la definición. Antes de más nada, es una eigenbase de A. Es una base de este espacio, de Rn por 1. Es una base de Rn por 1. No es una base de la matriz A, ni está relacionada con ella, con la matriz directamente. Pero hay algo con lo que sí está relacionado. Fíjense que esa base de Rn por 1 está constituida exactamente por n eigenvectores de A linealmente independientes. Si estamos hablando de una base, de un espacio de dimensión n, dijimos que Rn por 1 tiene dimensión n, una base de ese espacio, lógicamente que tiene que tener n vectores de ese espacio. N vectores de ese espacio y esos vectores deben ser linealmente independientes. Cuando construyo una base de Rn por 1 con exactamente n eigenvectores de A linealmente independientes para que puedan construir la base, ¿sí? Hablo de que esa base es una eigenbase de A. O sea, de alguna forma está construida con A, pero de una forma indirecta. A, ¿cómo interviene en este asunto? La matriz A, si en el caso de que tenga n eigenvectores linealmente independientes, ese es el máximo número de eigenvectores que puede tener una matriz de orden n. Una matriz de orden 2, ¿sí? Matriz cuadrada de orden 2, puede tener a lo más 2 eigenvectores linealmente independientes. Una matriz de cualquier orden n puede tener a lo más n eigenvectores linealmente independientes. Entonces, si este es el caso, dada una matriz A, ella tiene n eigenvectores linealmente independientes, es decir, tiene el número máximo de eigenvectores linealmente independientes, con esos n eigenvectores, por ser cada uno elementos de Rn por 1, y ser exactamente n, que es la dimensión del espacio, podemos construir una base de Rn por 1. Esa base, constituida por n eigenvectores de A linealmente independientes, se llama eigenbase. Ese es el concepto. Entonces, la única forma en que interviene A para una eigenbase de A, ¿qué es? Es indirectamente, aportando n eigenvectores linealmente independientes. Claro, el número máximo que puede tener. Pero no cualquier matriz tiene su número máximo. Ya vimos en los apuntes anteriores que una matriz 3×3, sí, la vimos recién, que tiene solamente 2 eigenvectores linealmente independientes. O sea, no tiene el número máximo, no tenía 3, tiene solamente 2. Entonces, ella nunca puede constituir, o sea, de ella, con los eigenvectores de ella, no se puede constituir nunca una base de R 3×1. O sea, es algo que le estamos pidiendo, una condición que le estamos pidiendo a A para construir la base de Rn por 1. Entonces, queda esa idea acá, o esa pregunta mejor, en el aire. Y bueno, ¿y cómo es posible esto? O sea, ¿qué matrices A tendrán eigenbase? O sea, de otra manera colocado, ¿qué matrices A de orden n
tendrán justamente el número máximo de eigenvectores linealmente independientes. Esto lo resuelve el teorema que sigue. Este teorema me dice, es un teorema que acá lo hemos titulado, existencia de eigenbase. O sea, me da la condición necesaria y suficiente para que exista una eigenbase. Y además, me enseña a cómo construir una eigenbase cuando existe. O sea, este teorema resuelve el problema completo de la existencia de una eigenbase. Y además, el de obtener una eigenbase. Nos da una fórmula para obtener una eigenbase. Cuando tiene eigenbase, nos da una fórmula para construir una. Construida una, se pueden construir infinitas. Claro, eso pasa con cualquier base de cualquier espacio. Una base de un espacio R3, por ejemplo, para fijar una idea. Una base de un espacio R3. Tiene 3 vectores de R3. 3 vectores que son linealmente independientes. Bien. Si yo doy una base, ustedes pueden construir cualquier otra base a partir de esa. Por ejemplo, podrían primero reordenarla. O sea, si yo les doy los vectores en un orden, ustedes me lo ordenan de otra forma y es otra base ordenada. Las bases ordenadas son las que más se utilizan. O sea, importa el orden en que van los vectores. Y eso lo habrán visto con el tema de las componentes. Yo digo componente respecto al segundo vector, pero ahí estoy usando un ordenamiento. Y acá es más importante todavía el orden en que están expresados los vectores. O sea, los mismos vectores, ¿sí? Puede ser que tengan 2 bases, ¿sí? Con el mismo número de vectores, o sea, no solamente el mismo número de vectores, con los mismos vectores, ordenados de una forma, determinan una base ordenada. Y ordenados de otra forma, es otra base en el sentido de ordenamiento, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante en lo que sigue. Ahora, ¿cuándo existe una eigenbase? Dice, teoremita dice, ¿existe eigenbase de A? Sí, solo sí. O sea, sí, solo sí es condición necesaria y suficiente. La suma de las dimensiones de los eigenespacios asociados a los eigenvalores, a todos los eigenvalores distintos de A, la suma de las dimensiones debe ser igual al orden de la matriz. Así de simple es la condición. Fíjense que acá aparece la suma, la dimensión del eigenespacio asociado al eigenvalor 1, la dimensión del eigenespacio asociado al eigenvalor 2, perdón. A ver, le escapé ahí. Al eigenvalor 2, la dimensión del eigenespacio asociado al eigenvalor K. ¿Por qué no pongo N? Pongo K. Bueno, porque acá en esta cuenta intervienen solo los eigenvalores, todos, pero solamente aquellos eigenvalores distintos. O sea, no los múltiples. No los que yo entiendo como distintos. Por más que haya uno, supónganse que hay uno doble y uno simple. La cantidad de eigenvalores distintos es 2 nada más. ¿Sí? Y así, análogamente, en estos casos. La cantidad de eigenvalores que sean distintos. Y los distintos, como máximo, pueden ser n, pero como máximo. Puede haber menos que sean distintos. Fíjense en el ejemplo que vimos antes de esta matriz donde habíamos calculado las eigenbases. Había solamente 2 vectores distintos.
dos eigenvalores distintos. ¿Sí? Entonces, tomamos cada eigenvalor distinto, independientemente de su multiplicidad, le calculamos la dimensión del eigenespacio, sumamos todas esas dimensiones y nos tiene que dar n. Esta es la condición. Bajo esta condición, lambda 1 hasta lambda can son todos los eigenvalores distintos que tiene A. Ahora, estos, para poder entonces utilizarlo, ¿qué haríamos? Si tenemos una matriz A, ¿cómo haríamos para saber si tiene una eigenbase? Bueno, muy simple. Tengo que calcular todos los eigenvalores, y ahí no me meto con la multiplicidad, simplemente calculo todos los eigenvalores que hay, y después tengo que determinar los eigenespacios asociados a esos eigenvalores, todos los eigenespacios asociados a esos eigenvalores, y luego la dimensión de cada eigenespacio, y por último, sumar todas esas dimensiones. Si al sumar todas esas dimensiones me da exactamente el orden de la matriz, o sea, n, si fuera una matriz 3 por 3, me tendría que dar 3, entonces el teorema me dice, mire, esa matriz tiene eigenbase. Esa matriz tiene eigenbase. Si ocurre eso. Ahora, si una matriz tiene eigenbase, o sea, si existe eigenbase de A, y lambda 1, o sea, si existe, esta es otra parte del teorema. Primero viene la condición de existencia. Y después, esta otra parte del teorema, la segunda parte, si existe, dice, me enseña a determinar una eigenbase. Me enseña a determinar una eigenbase. Armo este conjunto, BA, formado de esta manera. Una vez que yo tengo la dimensión de este eigenespacio asociado al eigenvalor 1, ¿sí? Este espacio, entonces, bueno, justamente para poder llegar a la dimensión de él, tuve que encontrar primeramente una base. O sea que la base esta, seguro, tuve que conocerla para poder calcular acá la dimensión. Lo mismo, el mismo comentario para los otros eigenespacios, asociados a los otros eigenvalores. Tuve que pasar por la construcción de una base de cada uno de ellos, para luego calcular las dimensiones y verificar si la suma de dimensiones me daba n. Bueno, pero hay otra cosa que puedo hacer. Tomo la base de este eigenespacio, la base de este, o sea, la base de cada uno de ellos, y los uno. Hago un conjunto donde reúno a todas ellas, a todas las bases. Justamente, si todo el procedimiento está correcto, entonces voy a obtener un conjunto de vectores, ¿sí? De eigenvectores, un conjunto de eigenvectores de n exactamente eigenvectores linealmente independientes. O sea, voy a obtener una eigenbase de A. Entonces, esta es la fórmula que me permite construir una eigenbase. No confundir una cosa con otra. Lo que tengo acá arriba es la condición para saber si A tiene eigenbase.
Y lo que tengo acá abajo, en la segunda parte del teorema, es una fórmula que me permite construir, en efecto, una eigenbase para esa matriz cuando está satisfecha la primera condición, o sea, cuando existe. Si no, esa fórmula no me va a dar una eigenbase si no hago esta comprobación primero. O sea, entonces, en un problema práctico, lo que tengo que hacer es, primero, comprobar esto. Si esto se verifica, tiene eigenbase. Y el teorema me aporta una fórmula para construir esa eigenbase. Precisamente haciendo la unión de todas las bases, o unión de todas las bases de todos los eigenespacios. Esas bases seguro ya les digo, seguro ya las conozco, porque para poder escribir la dimensión tuve que pasar primero por el cálculo por la determinación de la base de ese espacio. Si no, no podría contar las cantidades de vectores de una base y no puedo llegar a la dimensión. Así es esto. Los conceptos son cortitos, pero tienen algunas dificultades, tienen bastantes recovecos, diría yo. Entonces, la definición de eigenbase y el teorema de existencia, deberíamos decir de existencia y construcción de una eigenbase, también. Y ahora viene el concepto de diagonalización de una matriz cuadrada. Primero definimos lo que se llama diagonalizable. ¿Cuándo una matriz se dice diagonalizable? Tomamos una matriz, empezamos con estas definiciones, y acá ponemos una matriz A es diagonalizable si y solo si existe eigenbase. Existe eigenbase de A. Entonces, fíjense que la palabra diagonalizable está usada de este modo. ¿Qué quiere decir que una matriz sea diagonalizable? ¿Por qué han usado ese nombre? Bueno, hay varias razones históricas. Pero diagonalizable, en definitiva, quiere decir que existe eigenbase. O de otro modo, A es diagonalizable si A tiene el número máximo de eigenvectores linealmente independientes. Porque si tiene el número máximo de eigenvectores linealmente independientes, va a determinar una eigenbase, que es una base del Rn por 1. Entonces, en esta lectura, A es diagonalizable si solo si existe eigenbase. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Y lo sabemos por la primera parte del teorema anterior. Existe eigenbase, si ocurre esto. Si unimos esta definición con el teorema anterior, ¿sí? A es diagonalizable si solo si existe eigenbase. Existe eigenbase si solo si se cumple que la suma de las dimensiones de todos los eigenespacios asociados a eigenvalores distintos es n. Entonces podríamos poner esto también como definición, porque es equivalente, como definición de diagonalizable. ¿Ven cómo se van conectando? Teoremas y definiciones. Ahora viene el teorema de diagonalización, lo que históricamente hemos llamado diagonalización. Diagonalización. Una pregunta antes de una sí. consulta. O sea, la eigenbase está compuesta por esos eigenvectores correspondientes a cada eigenvalor. No necesariamente. Acá me dice la eigenbase está constituida por n
eigenvectores linealmente independientes. Claro. ¿Sí? Pero los eigenvalores, por supuesto que estos eigenvectores van a estar asociados a eigenvalores. Si a eso se refiere, sí, por supuesto. Los eigenvectores, dijimos, nunca aparecen solos, aparecen con los eigenvalores. Lo que puede suceder, sí, por eso hacemos énfasis en los eigenvectores. Puede suceder, sí, que la matriz tenga, perdón, n eigenvectores, ¿sí? Linealmente independientes, pero tenga un número menor de eigenvalores. En algunos casos van a tener multiplicidad distinta, mayor que 1, pero puede tener asociado eigenvalores que no sean necesariamente distintos. ¿Sí? El hecho de que haya n eigenvectores linealmente independientes no quiere decir que los eigenvalores asociados sean también distintos, o sean distintos, no sean también, sean distintos. ¿Entendido? Pueden haber repetidos. Pueden haber repetidos. Claro, o sea, la cantidad de eigenvalores son... Sí, perdón. No, sí, pero el autovalor, el eigenvalor, no nos determina no es lo que nos determina el eigenvector. No, se determinan mutuamente. Claro. No, uno no determina al otro, se determinan mutuamente en una ecuación única que verifican ambos. Listo. Lo que digo es lo siguiente. Si una matriz tiene eigenvalores distintos, los eigenvectores asociados a esos eigenvalores van a ser linealmente independientes. Pero si tiene eigenvectores linealmente independientes, no va a ocurrir necesariamente que los eigenvalores sean distintos. Y ese es el problema de la confusión. Claro. Eigenvalores distintos implican eigenvectores linealmente independientes. Pero eigenvectores linealmente independientes no implican eigenvalores distintos. Por eso digo que estos n eigenvectores van a tener eigenvalores asociados, como debe ser. Pero de ninguna manera puedo asegurar que sean distintos, porque esa implicación que dije no... ¿Sí? Claro, sí, Eigenvalores linealmente independientes no implican eigenvalores distintos. Claro. Se Entonces ve ya ahora un poquito. Claro, ya al tener eigenvalores diferentes ya vamos a tener una eigenbase. Sí, si tienen todos eigenvectores, eigenvalores distintos, el número máximo de eigenvalores, ya van a tener eigenvectores que van a ser linealmente independientes. Listo. Pero con un número menor que el máximo de eigenvalores, sí, en ese caso van a tener multiplicidad. Puede ocurrir o no que alcance a tener una cantidad de eigenvectores igual a n, o sea, la cantidad máxima. O sea, la cantidad máxima se puede alcanzar de dos formas. La cantidad máxima de eigenvectores linealmente independientes. Son n, la cantidad máxima. Bueno, esa cantidad máxima se puede alcanzar. Si todos los eigenvalores son distintos, ocurre. Y puede ocurrir también si hay multiplicidad. O sea, algunos eigenvalores tienen asociados eigenvectores más de un eigenvector linealmente independiente. Bien. Entonces, este teorema me habla sobre lo que históricamente conocemos como diagonalización. Si A es diagonalizable, me dice. Fíjense en qué consiste la diagonalización. En una propiedad que tiene la matriz, una propiedad de descomposición que tiene la matriz. Cuando uno escucha la palabra diagonalización, piensa que tiene que hacer algún algoritmo, hacer alguna cosa de esas.
porque uno está acostumbrado a manejar algoritmos. Pero diagonalización no significa un algoritmo. No es eso. Diagonalización en este sentido es una descomposición que yo puedo hacer de la matriz. Ya vamos a ver. Si es diagonalizable, o sea, si existe una eigenbase, si existe una eigenbase, esta es una eigenbase, por ejemplo, BA, construida también por el primer teorema. Esta es una eigenbase de A. O sea, si es diagonalizable y esta es una eigenbase de A, y acá, claro, ¿dónde? Es lo que le decía recién. Esta es una eigenbase de A, donde estos lambda de 1 a n, tiene que haber a cada uno un eigenvalor, pero no necesariamente distinto, y eso está aclarado acá. No necesariamente distinto. Esta es una eigenbase donde los eigenvalores asociados no necesariamente distintos. Asociados a los eigenvectores, entonces existen dos matrices. Si estoy en esas condiciones, A es diagonalizable. Vemos así. A es diagonalizable. B, A es una eigenbase de A. Una eigenbase de A. Donde lambda 1 hasta lambda n, ¿sí? Estoy numerando los eigenvalores asociados con el mismo índice del eigenvector correspondiente. Pero dice no necesariamente distinto. Cuando digo no necesariamente distinto, quiere decir que pueden ser distintos todos, pero puede ocurrir que no lo sean. Entonces, en esas condiciones existen dos matrices y les doy la fórmula para esas matrices. Una matriz también que es cuadrada, n por n, o sea, es una matriz del mismo espacio que está en el espacio de las matrices cuadradas, es una matriz del mismo espacio, y fíjense cómo está construida esa matriz. ¿Cómo está construida? La primera columna de esa matriz P, que le llamamos, universalmente le llamamos matriz P, la primera columna es justamente lo que he puesto acá como primer eigenvector de la eigenbase. Cada uno de estos es un eigenvector de A. Bueno, el primer eigenvector es un vector columna. La matriz esta tiene como primera columna precisamente este vector, o sea, el vector columna. Como segunda columna tiene precisamente el segundo eigenvector, y así con todos. O sea, las columnas de esta matriz, ¿sí?, son precisamente los eigenvectores que están en la base, en la que hemos llamado eigenbase. O sea, estos eigenvectores linealmente independientes. Son n. Por lo tanto, esta matriz tiene vectores columna de n componentes. ¿Y cuántas columnas hay? Hay n. Entonces, al total, P es una matriz en Rn por n. Con los eigenvectores acá de la eigenbase,
hacemos o definimos mejor esta matriz P. Y con los escalares que les dije, no tienen por qué ser distintos, ¿sí? Con los escalares, con los eigenvalores asociados a esos eigenvectores, construimos otra matriz, que es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal. O sea, una matriz diagonal, acuérdense, es aquella que todos sus elementos, ¿sí?, fuera de la diagonal son 0. Los de la diagonal pueden ser 0 o no. Con los de la diagonal no digo nada. La condición es los que están fuera de la diagonal, ya sea en la parte superior o inferior de la diagonal, son todos ceros. Todos ceros fuera de la diagonal. O decir, por eso esta notación. D es la matriz diagonal con una diagonal igual a esa. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Fíjense que van en el mismo orden que están colocados los eigenvectores acá. O sea, lambda 1 es el eigenvalor asociado al a lo que hemos llamado primer eigenvector. Y lambda 2 es el segundo eigenvalor, el asociado a lo que hemos colocado como segundo eigenvector. Entonces, existen dos matrices. Esta matriz, desde ya que existe, porque fíjense. Profe, ahí, sí. ¿Importa la posición en la que yo ponga B1, B2 o B3? No importa. Siempre y cuando, o sea, no importa siempre y cuando se corresponda con su matriz diagonal. O sea, si yo al vector 1 lo puse en la segunda columna, al eigenvalor 1 lo tengo que poner en la segunda columna también. Exactamente, muy bien, esa es la idea. Por eso esto no tiene solución única. Si yo cambio el orden acá cambio el orden de los vectores, ¿sí?, de los eigenvectores que hay adentro, digamos, la base ordenadamente sería otra base, pero interviene el orden cuando los coloco acá. Obtendría una P. Y fíjense que va a ser una matriz diferente, porque si ustedes en una matriz intercambian dos columnas, no le dan la misma matriz, le da otra matriz. Agarren cualquier matriz y hagan eso. Cambien una columna por otra. O sea, la primera por la segunda. No se trata de la misma matriz. Es equivalente, digamos, es equivalente, pero no es la misma. No. Entonces, uno, de acuerdo al orden que pone acá, va obteniendo matrices P. Establece un orden. Pone en ese orden los eigenvectores. Y en la diagonal de esta, matriz diagonal, pone los eigenvalores asociados, ¿sí?, correspondientes a lo que aquí le llamó 1. O sea, el que está en la posición 1, acá tiene que ir en la posición 1. El eigenvalor del que está en la posición 2 tiene que ir en la posición 2, y así, exactamente como dijo antes. Entonces, existen esas dos matrices, tales que, fíjense que P no es una matriz cualquiera. Me dice la teoría que va a ser inversible. Inversible significa que tiene inversa, ¿sí? Y existe la P-1. ¿Y esto por qué es? Estos vectores columna son linealmente independientes, porque son eigenvectores, dijimos, linealmente independientes. Entonces son vectores columna linealmente independientes. Si en una matriz sus columnas son linealmente independientes, hay un teorema que me dice que el determinante va a ser distinto de 0. Y si el determinante de la matriz es distinto de 0, la matriz es inversible. O sea, hago un puente de teoremas. Quiere decir que esta matriz P va a ser inversible debido a que las columnas estas son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque las columnas estas son eigenvectores linealmente independientes, pues. Y ahora, P es inversible, entonces tiene sentido lo que escribo después. P-1 por A por P es igual a D.
O equivalentemente, o sea, si premultiplico por P y postmultiplico por P menos 1, puedo escribir A como P por D por P menos 1. Fíjense que el producto entra en otro orden. P se llama matriz diagonalizante de A. Y D se llama forma diagonal. Esos son nombres clásicos que se les ha dado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Es un ejemplo cortito. Fíjense, la pregunta. La pregunta viene así. ¿Es esta matriz diagonalizable? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, determino el polinomio característico. Acá el polinomio característico ya está como dato, ¿sí? O sea, está calculado, perdón, está calculado. Me permite ver esto, que los eigenvalores, ¿sí? Si lo tengo factorizado al polinomio característico, me permite ver rápidamente cuáles son los eigenvalores de A. Menos 2, acá es un eigenvalor de multiplicidad 2, o sea, es doble, y el 4 es un eigenvalor simple, no pongo nada. Entonces, menos 2 es doble y 4 es simple. Los eigenespacios de A asociados a los eigenvalores son dos. El eigenespacio de A asociado al eigenvalor menos 2 es este. Está generado por dos vectores. Justamente, fíjense que en este caso, como es doble, ¿qué esperábamos? Como el eigenvalor menos 2 es doble, esperamos que el eigenespacio tenga dimensión 1 o dimensión 2. En esta matriz tiene dimensión 2, porque hay dos vectores generadores de él, que son linealmente independientes. Entonces, en este caso se está dando, para esta matriz, de que ese eigenvalor doble tiene asociado dos eigenvectores linealmente independientes, por ejemplo estos. Y por lo tanto, la dimensión del eigenespacio es 2. Del simple, sabemos que tiene que ser 1 la dimensión. Del simple, ¿sí? De 4 tiene que ser dimensión 1, es decir, que la base tiene que ser un solo vector linealmente independiente. Tiene un solo eigenvector linealmente independiente. ¿Y ahora qué hago? Hago las cuentas. ¿Cuántos eigenvalores hay? Hay dos, el menos 2 y el 4. La dimensión, acá, de este eigenespacio, del asociado al menos 2. Y sumo la dimensión del otro eigenespacio, asociado a 4. 2 es el primero, la dimensión del primero. 1 es la dimensión del segundo, o sea, me da 3. Exactamente llega al orden de la matriz. El orden de la matriz es 3, una matriz 3 por 3. O sea que, ¿qué me está diciendo esto? De acuerdo con el teorema de existencia de eigenbase, existe eigenbase de A. Existe eigenbase de A. Se está cumpliendo la condición necesaria y suficiente para que exista eigenbase. Y una eigenbase de A, que también es dada por el mismo teorema en la segunda parte, el primer teorema que vimos, es esta. La base es la unión de las bases de cada eigenespacio. Fíjense lo que coloco acá abajo. Y una eigenbase. Esa eigenbase, ¿cómo la armo? Esta es la base de este eigenespacio. Estos vectores. Unión, estos otros. Este otro, perdón. ¿Y qué me da? Un conjunto donde están todos reunidos. Me da un conjunto de 3 vectores. Entonces, esta es la base
¿sí? Esta es la base que esta es la eigenbase que estoy construyendo de A. Lo construí con la fórmula que me dice el teorema. Luego de comprobar de que existe eigenbase, puedo usar la fórmula. Si no, la fórmula no me dice nada. Luego, A es diagonalizable. ¿Y cómo sé que es diagonalizable? Sí, es diagonalizable porque acá, en la primera conclusión que saco, ¿sí? Debido a que esta suma me da 3, existe eigenbase. Y si existe eigenbase, esa es la definición de diagonalizable. Entonces A es diagonalizable. Y BA es una eigenbase de A, por el teorema anterior. Entonces, de acuerdo con el teorema de diagonalización, una matriz diagonalizante de A y una forma diagonal de A son esta P. P, fíjense ¿qué tengo en P? Es una matriz 3×3, o sea, del mismo tamaño que la matriz A. D es una matriz también 3×3, del mismo tamaño. ¿Y esta cómo está formada, P? Fíjense lo que tiene en cada columna. En cada columna tiene los eigenvectores de la eigenbase, ahí reunidos. ¿Y D qué tiene en la diagonal? Fuera de la diagonal son todos ceros, como dije. Y en la diagonal tiene, en el primer elemento que hay en la diagonal, contando de arriba hacia abajo, o sea, este primer elemento es el eigenvalor asociado a este primer eigenvector. Este es un eigenvector asociado ¿a quién? Al eigenvalor -2. O -2 es un eigenvalor asociado a este eigenvector. Este eigenvector tiene este eigenvalor. El segundo eigenvector que coloco, yo los podría haber colocado en cualquier orden, pero tengo que tener cuidado con eso. Ahora, este eigenvector, me fijo, yo los tomé acá ordenadamente, pero si no, tendría que mirar ahí arriba y ver dónde está. Es un eigenvector asociado a -2. ¿Sí? Perdón. Disculpen un momento, tengo que contestar un mensaje. Ya, listo. Sí, ya estamos redondeando. Bueno, esta columna que está acá, la vamos a poner un poco más grande. Esta segunda columna es un eigenvector que está asociado al eigenvalor -2 también. Por eso acá, en el segundo lugar, va -2. Y aquí, esta columna, es un eigenvector asociado al eigenvalor 4. Por eso, el 4 va en la tercera columna. Ustedes lo pueden poner acá en cualquier orden, pero tienen que respetar la correspondencia. Por ejemplo, si el 1, 0, 1, que está acá, o sea, si el segundo lo hubieran puesto en tercer lugar, entonces acá la matriz tendría que haber sido -2, 4, porque el que fue al tercer lugar pasó al segundo, 4 y después -2. ¿Sí?
Tiene que respetar la correspondencia. Y se satisface esto, se satisface, entre otras cosas, que A se puede escribir como este producto, P por D por P-1. O sea, A se puede factorizar. Factorizar de esa manera. Acá, a modo de comprobación, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos P, D, vamos a comprobar, a ver. P por D por P-1. P está acá. Este primero. A ver. P está acá. D está acá. El P y el D correspondientes, ¿no? El D está acá. Y este es un cálculo del P-1. Si hacen el producto de esas tres matrices, me da esta matriz. O sea, me reconstruye la matriz original A. Por lo tanto, la diagonalización, ¿qué es? La diagonalización es una factorización que se puede hacer de una matriz diagonalizable, o mejor dicho, de una matriz que tiene eigenbase. Toda matriz que tiene eigenbase, ¿sí?, va a ser diagonalizable, por la definición, y siendo así, o sea, teniendo eigenbase, van a existir esa matriz P, esa matriz D, y ustedes van a poder escribirla factorizada. O sea, esa factorización que está acá, A escrita de esa manera, con una P y una D ya definidas así, esa factorización se puede hacer solo con matrices que tengan eigenbase, o como decían antiguamente, que sean diagonalizables. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Esto se los voy a subir inmediatamente a Teams, al archivo de Teams. En el canal en el canal 8. Van a la parte de archivos, arriba, en la barra de arriba, en el canal donde se hizo la clase, ¿no? A ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? ¿O les parece que hay que leer un poco el material, no? Es bastante el material este. Sin dudas. Sin duda, ¿no? Bueno, entonces ya lo damos por terminado. Vamos a cortar la grabación. Ahí tenemos la grabación.